Hola amigos de YouTube, los saluda AlexKemista93, el alquimista de las letras, con un nuevo video. Para esta ocasión, retomaré una sección muy querida del canal, la cual se enfoca en los procesos creativos de la escritura. Así es, les traigo nuevamente la sección de narratología, esta vez enfocada en la figura del narrador y los diferentes tipos de narradores que podemos encontrar dentro de las historias. Sin más preámbulo, vayamos a ello. El narrador, tal y como su nombre lo indica, es aquella persona o voz textual que narra o relata los acontecimientos de la historia. A través de él conoceremos la trama y los personajes, de modo que no puede existir un relato sin un narrador. Se le considera un mediador entre los eventos narrados y el lector, ya que es él el que comunica lo sucedido, controlando la cantidad y velocidad de la información que es revelada al lector, así también, a menudo imprime una carga de emotividad específica a lo dicho para mantener el interés en la narración. Si nos vamos a conceptos mucho más técnicos, el enunciador que se encarga de transmitir el enunciado o bien el contenido narrativo que se extiende hasta configurar un universo diegético con unas coordenadas espaciotemporales bien definidas y una serie de actores que establecen relaciones que le son particulares a ese mundo. En un relato, el lector va conociendo el universo de acción humana gracias a la intermediación de este enunciador. Para entender mejor a la figura del narrador dentro de la historia, será preciso aclarar el concepto de diégesis. El término diégesis deriva del vocablo griego que significa relato, exposición, explicación, narración. Es un estilo narrativo en la ficción que presenta una perspectiva interior de un mundo en el que el narrador presenta las acciones de los personajes a los lectores o a la audiencia. Este término se originó en el texto de la República de Platón, en donde se le contrasta con el concepto de mímesis. Mientras que, en la mímesis, las convenciones del texto pretenden apegarse más hacia la realidad, buscando reproducir los hechos de manera más exacta, en la diégesis la figura del narrador desarrolla un mundo ficticio verosímil cuyas convenciones pueden diferir del mundo real o incluso contradecirlas. Digamos que busca crear y obedecer sus propias reglas dentro de la historia por medio de sus ejes de acción que son el espacio, el tiempo y los personajes. Dependiendo de su naturaleza y su papel dentro de la historia, existen diferentes tipos de narrador, los cuales, si recuerdan las clases de literatura de la primaria, se dividen en primera, segunda y tercera persona. Sin embargo, si nos vamos a conceptos mucho más técnicos y propios de la narratología, encontraremos que esta clasificación no necesariamente depende del pronombre que utilice el narrador, sino más bien de la relación que tiene el enunciador con el mundo relatado. Si el narrador participa activamente dentro de la historia, como un personaje por el cual podemos conocer los acontecimientos por medio de su perspectiva, se le denomina como homodiegético o de primera persona, quien a su vez se subdivide en dos diferentes tipos, dependiendo de su papel dentro de la historia: el narrador protagonista y narrador testigo presencial. Asimismo, dentro de este campo de la narración homodiegética, podemos encontrar al poco popular narrador autodiegético o de segunda persona, cuya función será interpelar de manera abstracta a un tú para que valide la información testimonial sobre lo acontecido. Más adelante lo analizaremos con profundidad, así que continuemos. El tercer tipo de narrador, que es el más conocido, es el heterodiegético o de tercera persona. Este se ubica de manera externa en la historia y no toma acción alguna en ella. Sin embargo, puede conocer los detalles de lo ocurrido. Se divide en narrador omnisciente, testigo impersonal y narrador informante. Ahora revisemos por separado cada uno de los tipos de narrador presentados con sus respectivos ejemplos. Narradores homodiegéticos. Narrador protagonista. Es aquel que juega al mismo tiempo el rol de narrador, personaje y protagonista principal de la historia. Es en quien recae la mayoría de los eventos de la trama. Cuenta la historia por medio de un lenguaje personal y subjetivo. Las formas típicas de este tipo de narración son las narraciones autobiográficas y confesionales, el monólogo interior y las narraciones epistolares en forma de diario. Ejemplos. Cuando me despierto, el otro lado de la cama está frío. Estiro los dedos buscando el calor de Prim, pero no encuentro más que la vasta funda de lona del colchón. Seguro que ha tenido pesadillas y se ha metido en la cama de nuestra madre. Claro que sí, porque es el día de la cosecha. En este ejemplo, la protagonista Katniss Everdeen está haciendo uso de un monólogo interior, ya que se está imaginando que su hermana tuvo pesadillas y se fue a la cama de su madre, aunque en realidad esto es una suposición, ya que el lector no sabe a ciencia cierta cuál es el paradero de Prim. Bistritz, 3 de mayo. Salí de Múnich a las 8:35 de la noche del 1 de mayo. Llegué a Viena la mañana siguiente temprano.
Debía haber llegado a las 6:46. El tren llevaba 1 hora de retraso. Budapest parece un lugar maravilloso, a juzgar por lo poco que pude ver de ella desde el tren, y por la pequeña caminata que di por sus calles. Temía alejarme mucho de la estación, ya que, como habíamos llegado tarde, saldríamos lo más cerca posible de la hora fijada. En la población de Transilvania hay 4 nacionalidades distintas: sajones en el sur, y mezclados con ellos los valacos, que son descendientes de los dacios, magiares en el oeste, y kelios en el este y el norte. Voy entre estos últimos, que aseguran ser descendientes de Tila y los hunos. Esto puede ser cierto, puesto que cuando los magieres conquistaron el país en el siglo XI encontraron a los hunos, ya que se habían establecido en él. Leo que todas las supersticiones conocidas en el mundo están reunidas en la herradura de los Cárpatos, como si fuese el centro de alguna especie de remolino imaginativo. Si es así, mi estancia puede ser muy interesante. En este ejemplo, el protagonista es Jonathan Archer, quien, haciendo uso de una narración epistolar en forma de diario, relata al lector todos los eventos y situaciones por las que tuvo que pasar antes de llegar al castillo del conde Drácula. Narrador testigo o presencial. En este caso, el narrador es un personaje secundario para la trama, que sirve de testigo de lo ocurrido al protagonista y nos dice el cómo se enteró de las cosas que cuenta. Sus principales características son: el desconocer los pensamientos, ideas y emociones del resto de personajes, puede incluir suposiciones o hipótesis respecto a las conductas de algún personaje. Por lo regular utiliza descripciones hechas sin emitir juicios de valor ni opiniones, ya que solo se limita a narrar lo que testifica. Se divide en 3 diferentes tipos. Impersonal. Narra los acontecimientos como si no participara en ellos, como si los estuviese viendo en una pantalla. Informante. Narra los hechos a través de una transcripción, plasmando los acontecimientos en un informe o documento. Presencial. Participa en los hechos que narra y los cuenta tal y como los percibió. El más grande y claro ejemplo de este tipo de narrador, lo podemos encontrar en las novelas y relatos de Sherlock Holmes con el personaje del Dr. Watson, ya que, es este quien nos relata sus aventuras con el famoso detective desde su propia perspectiva personal. No ocultaré mi sorpresa ante la eficacia que otra vez evidenciaba las teorías de Holmes. Sentí que mi respeto hacia tamaña facultad adivinatoria aumentaba portentosamente. Aún así, no podía callar completamente la sospecha de que fuera todo un montaje enderezado a deslumbrarme en vista de algún motivo sencillamente incomprensible. Cuando dirigí hacia él la mirada, había concluido ya de leer la nota y en sus ojos flotaba la expresión vacía y sin brillo por donde se manifiesta el exterior los estados de abstracción meditativa. ¿Cómo diantres ha llevado usted a cabo esa deducción?, pregunté. ¿Qué deducción?, repuso petulantemente. Cabe decir que, lo interesante de aplicar este tipo de narración al personaje de Watson, es que permite al lector descubrir junto con él los resultados de las deducciones de Sherlock, creando así una sensación de sorpresa en el lector una vez que el misterio es resuelto y sale a la luz el culpable. Narrador autodiegético o de segunda persona. Es un narrador muy poco común, debido al uso restringido del mismo, ya que convierte el relato en algo que se le dice al protagonista a través del uso de la segunda persona gramatical. Tú, ustedes, etc. Este tipo de narrador, por lo regular suele consistir en una abstracción, dado que la narración suele referirse a sí misma como si fuera un personaje dentro de la trama. En otras palabras, es como si estuviésemos escuchando una conversación en la que un solo integrante es el que habla, pero utilizando el pronombre de la otra persona como si ésta relatara los acontecimientos que vivió por medio de su perspectiva personal. Para entender mejor a este tipo de narrador, revisemos el siguiente ejemplo tomado de la novela de Aura de Carlos Fuentes. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza que te has estado bebiendo este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, 3,000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada, estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero.
En este ejemplo, tal y como pudimos observar, se hace referencia a una segunda persona gramatical a través de la utilización del pronombre tú, aunque este no aparezca de forma directa en el texto. Cuando leemos la frase, lees ese anuncio, inmediatamente llenamos el hueco del sustantivo con el pronombre tú. Tú lees ese anuncio. Por lo tanto, en este tipo de narración, el narrador relata los acontecimientos como si le explicara a la otra persona lo que acaba de presenciar que ella hizo. Como si esta persona no fuera capaz de recordar lo que vivió y necesitara que alguien le refrescara la memoria. Narradores heterodigéticos. Como ya se mencionó, este tipo de narrador es el más común de todos, permitiendo un amplio margen de proximidad o lejanía respecto a lo contado. Este narrador se encuentra siempre fuera de la historia y no toma acción alguna en ella, aunque puede conocer más o menos detalles de lo ocurrido. Narrador omnisciente. Relata lo acontecido desde un punto de vista superior, como si se tratase de un dios que conoce de antemano todos los hechos de la historia. Al saberlo todo, puede referirse a cualquier evento actual y pasado, con total libertad de no interferir con los mismos. Así también, conoce los sentimientos y pensamientos de los personajes de la trama. Jamás emite juicios de valor sobre los personajes y los hechos que narra. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dursley se despertaron un martes en un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta. Para nada había en aquel nublado cielo que sugería los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata masosa para ir al trabajo, y la señora Dursley paloteaba alegremente mientras instalaba ruidoso Dudley en la silla alta. Ninguno vio la gran lechuza parda que posaba volando por la ventana. Como se puede notar en el ejemplo anterior, la utilización del narrador omnisciente no solo sirve para relatar las acciones realizadas por los personajes, que en este caso son los Dursley, sino también ayuda a crear una atmósfera de misterio al señalar las cosas que esta familia está pasando por alto y que posteriormente, tal y como lo anticipa el narrador, les llegará a cambiar la vida. Narrador testigo impersonal. Este narrador relata lo acontecido desde el punto de vista de un testigo que no está presente en la historia. Se puede tratar de una entidad o un ser abstracto que presenció los hechos y decidió por cuenta propia relatárselos al lector. A menudo, su perspectiva permanece anclada a las acciones que únicamente realiza el protagonista. Vi a la ladrona de libros en 3 ocasiones. Lo primero que apareció fue algo blanco, un blanco cegador. Probablemente estarás pensando que el blanco en realidad no es un color y toda esa clase de tonterías, pero yo te digo que lo es. El blanco es sin duda un color y personalmente no creo que te convenga discutir conmigo. Sí, era blanco. Daba la impresión de que todo el planeta se había vestido de nieve, que se la hubieran puesto como tú te pones un jersey. Las pisadas junto a las vías del tren se hundían hasta la rodilla. Los árboles estaban cubiertos con mantos de hielo. Como debes de imaginar, alguien había muerto. En este ejemplo, la narradora no es otra más que la muerte. Ella presenció los acontecimientos de manera directa y ahora ha decidido relatárselos al lector, quizás con un tono un poco jocoso e incluso hasta irónico, en ocasiones rompiendo ella misma la cuarta pared para poder hablar directamente con el lector. Ella nos irá relatando las desventuras que vivió la ladrona de libros a lo largo de la historia. Narrador informante. Es un tipo de narrador fragmentario y disperso cuya voz proviene de recortes de prensa, fragmentos de diario, o cualquier tipo de documento con los cuales permita recomponer la historia. Simplificando, este tipo de narrador relata lo sucedido a partir de transcripciones de documentos oficiales. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di priesa que leyese el principio, y haciéndole así, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Apárteme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor, y róguele me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de Don Quijote en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. Contentóse con 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y fielmente con mucha brevedad. Pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, donde en poco más de 1 mes y medio la tradujo toda,
del mismo modo que aquí se refiere. Si bien, el ejemplo anterior pone en tela de juicio el papel de este narrador, ya que recordemos que en el Quijote hay más de un solo narrador con los cuales el autor realiza un ingenioso y a la vez intrincado juego narrativo, del que les recomiendo visitar la respectiva entrada que hice en mi blog por si les interesa conocer más del tema. En cuanto a este primer narrador, que es el que comienza a narrar la historia por lo menos hasta la batalla contra el vizcaíno, se le puede tomar como informante, ya que deja claro, dentro del juego ficcional del autor, que la primera parte, o sea los primeros capítulos antes de la batalla contra el vizcaíno, no son otra cosa más que las transcripciones de un antiguo pergamino en arábigo que escribió un tal Cide Hamete Benengeli. En otras palabras, todo este fragmento del libro solo fue más que el relato de la transcripción y traducción de este pergamino. Y esa es una de las muchas genialidades que posee esta gran obra. Dejen en comentarios si les gustaría una reseña del Quijote, ya que es un libro muy adelantado a su tiempo, del que podemos sacar bastantes temas para analizar. Bueno, continuando, estos son a grandes rasgos los tipos de narrador más comunes a la hora de escribir un relato. Sin embargo, cabe decir que existen algunos otros tipos que no están sujetos a una persona gramatical en concreto. En este otro grupo, por ejemplo, podemos encontrar al narrador equisiente, que se encarga de relatar todo lo que sabe sobre un solo personaje de la obra; el narrador enciclopédico, quien relata hechos y explica teorías de manera imparcial; es, en resumidas cuentas, el narrador que utilizan los textos científicos y académicos. Y por último, también encontramos al narrador múltiple, que es una combinación de cada uno de los diferentes tipos que vimos con anterioridad. Los textos que contienen este tipo de narrador, por lo regular relatan los hechos desde múltiples perspectivas. Antes de terminar, me gustaría hablar un poco sobre el grado de subjetividad de cada narrador. Para empezar, el vínculo existente entre el lector y el narrador se caracteriza por una mediación que hay entre las dos partes. En el relato, la información sobre el mundo construido nos viene en gran medida de la voz o voces que narran, en el que el lector tiende a confiar implícitamente en esa voz que le va narrando. En el caso de los narradores homodiegéticos, esta voz se caracteriza por poseer su propia subjetividad, surgiendo así la posibilidad de que lo que se narra no sea del todo confiable. Es por ello, que el lector tiende a desconfiar más de un narrador en primera persona que de uno en tercera, ya que al ser el narrador un personaje más de la historia, debe de poseer su propia personalidad, lo cual por ende da lugar a una subjetividad que nos muestra una visión sesgada de los sucesos y hechos que relata. En cambio, los narradores heterodiegéticos poseen esa objetividad que el lector busca y confía, donde no se pone a prueba la credibilidad de la voz que narra y se da por sentado que todos los hechos presentados sucedieron tal cual y como se narran. Por esta razón, uno de los primeros pasos que debemos de tomar en cuenta a la hora de escribir una historia, es saber con antemano qué tipo de narrador vamos a utilizar, para así ir construyendo los sucesos de la trama a partir de la ubicación de la voz que narra. Conocer a los diferentes tipos de narrador, no solo nos ayudará a comprender mejor la concepción de nuestro escrito, sino también nos permitirá elegir el que mejor se adecue a lo que queremos lograr con nuestra historia. Por eso, es preferible saber con anticipación qué tipo de historia queremos contar para así utilizar el narrador que más nos convenga y que pueda atraer y mantener el interés del lector. Bueno, amigos de YouTube, esto es todo de mi parte. Y sí, por si se lo estuvieron preguntando a lo largo del video, esta es mi voz real. La razón de esto se debe a que uno de los cambios que ya voy a empezar a implementar en el canal será el dejar de lado a Locuendo. Sé que este programa me ha facilitado muchas cosas a la hora de realizar mis videos, sin embargo siento que ya es tiempo de avanzar, por lo que estaré experimentando en los próximos videos para poder encontrar un estilo propio. Este no es un adiós definitivo a Locuendo, pero sí una primera despedida. Espero que con este cambio mejore la calidad de mis videos. Sin más que decir, me despido esperando que el video les haya gustado. Por favor no se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir si les ha gustado. También no se olviden de seguirme en mis redes, en especial en Twitter, que es donde estoy más activo. Igualmente los invito a visitar mi blog donde realizo análisis más teóricos de las obras que leo. Les dejo el avance del próximo video, que será una reseña al libro y película del Resplandor de Stephen King. Por favor no se lo pierdan, nos veremos próximamente. Hasta pronto.